Muy bien, estamos de regreso, vamos a cambiar un poco del tema de las inundaciones, vamos a platicar ahora con Pedro García Pensado, notario público 42 que nos acompaña, porque septiembre no solamente es el mes de la patria, sino también del testamento. Bienvenido, Pedro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Con el gusto de volverte a saludar. Gracias, gracias. Oye, el señor Moranchel no te puede acompañar. Afortunadamente, más vale solo que mal acompañado. Saludos a Javier, donde esté. Yo creo que va a estar acostado ahorita, que me dices que está enfermo de la cabeza, indispuesto, con dolor de cabeza, ¿eh? Ah, con dolor de cabeza. No, mal de la cabeza, ya es otra cosa. Bueno, lo ha estado desde hace mucho. Pedro, platícanos, ese es el mes del testamento. ¿Qué implica tener en orden, acudir ante el notario para hacer el testamento en tiempo y forma? Mira, quisiera iniciar diciéndote que ya es una costumbre que septiembre se le conozca como el mes de testamento, a iniciativa de un programa que hubo por parte del gobierno, en donde se le daban las facilidades a la gente para quien no tuviera recursos, pudiera tener la herramienta del testamento para disponer de sus bienes y de esta manera dar certeza a las cosas que se van dejando. Entonces, bueno, en este sentido, en este mes de testamento, las personas acuden con el notario y lo que hacemos es pues dar fe de la disposición que hacen de esos bienes para sus familiares o para las personas que ellos indiquen. La certeza, bueno, desde luego te la da el hecho de que es un acto de voluntad, y como un acto de voluntad ellos mismos disponen a quién quieren dejar sus bienes para después de la muerte. Y en este sentido te evitas muchos conflictos posteriores por parte de los herederos de quién puede tener o no derecho a esa herencia, ¿no? Cuando llegamos al famoso intestado que le llamamos, ¿no? Cuando llegamos al famoso intestado, precisamente el intestado quiere decir que no hay testamento, así es, no hay una disposición, y es en donde la ley entra a suplir la falta de testamento para decir en qué orden se tiene que hacer una disposición. A ver, aquí caeríamos en un error, de repente pensamos no hacer un testamento o dejarlo para después, aunque no sabemos en qué momento nos va a sorprender la muerte. Claro. Pero no vamos por qué razón pensando que quizás hacer un testamento es muy caro, etcétera, etcétera. Pero dejar los bienes indefinidos o sin testamento resulta más desgastante y más caro, ¿no? Desde luego. O sea, finalmente el entrar en un conflicto de cuestiones de herencia al final es mucho más caro que ir a hacer un testamento en el mes que tú quieras. Ahora, en el mes del testamento, desde luego que se dan facilidades para que las personas acudan con el notario y hagan su testamento. Desde luego que es más barato, y en este mes en especial, bueno, lo que se hace es que se le da esa facilidad a la gente de escasos de recursos, a los que son mayores de 60 años y a los que disponen de un solo bien. En la práctica esto se ha ampliado. De mi parte, yo por ejemplo, llegan personas que a lo mejor no reúnen esos requisitos porque a lo mejor tienen 2 o 3 bienes, o a lo mejor no son de escasos recursos, pero tienen una posición económica regular o media, y de todas maneras le das facilidades, porque al final de cuentas lo que uno tiene que buscar como un profesional es darle la certeza y darle la seguridad a la gente en sus bienes, en su patrimonio, y bueno, de esta manera, si puedes apoyar, pues lo haces, ¿no? Hablando en plata, ¿en cuánto saldría hacer un testamento? Mira, depende. Digo, nosotros nos manejamos por un arancel, y el arancel te da la pauta dependiendo el tipo de testamento que se vaya a hacer. En un testamento muy normal te puede salir a lo mejor entre 3,000 o 5,000 pesos, pero ahorita en este mes te sale en 1,000, y aquí quisiera abundar un poquito en el tema de los derechos. Adicionalmente al costo de los honorarios de un profesional, de un notario, están los pagos de derechos. Entonces la gente puede acudir al DIF de su localidad y el DIF otorgarle una carta para que a través de ella nos las presente como notarios, y de esta manera se exenta el pago de derechos en el registro, ¿sí?, de ese testamento. Son 8 salarios mínimos, a lo mejor es poco dinero, pero de todas maneras es un ahorro más para la gente que a lo mejor no tiene la posición económica para hacerlo. Bueno, pues ahí está. Si usted está pensando en hacer el testamento, pues este es el momento de poder hacerlo, aprovechar el mes de septiembre. Claro, ¿no? Hay que aprovecharlo y bueno, dar todas las facilidades, y cualquier duda, bueno, también acudir al notario de su confianza para que le aclare cualquier pregunta que tenga al respecto. Pero finalmente no dejarlo para después, decir, señores, vamos a hacer el testamento y hacerlo de una vez
para dejar la certeza jurídica de sus cosas. Bueno, la señora García Pensado en la Notaría Pública número 42, ¿no? Así es. Ahí pueden ubicarte. A tus órdenes. Oye, ya que estamos hablando de los notarios, también preguntarte, mucho ha habido de revuelo de las nuevas notarías, ¿no? Ha habido inconformidades. Incluso el propio presidente del Colegio de Notarios se ha pronunciado un tanto en contra de la creación de notarías en lugares muy pequeños. Pues, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta nueva creación de notarías? Mira, la creación de notarías, en principio, tiene su fundamento, desde luego, en la ley del notariado y se rige de acuerdo al índice de población. Conforme van creciendo las ciudades, bueno, se van requiriendo de servicios y de esta manera, de igual manera, en la prestación de los servicios notariales. Ahí es donde entra el fundamento de por qué de la creación de notarías y por qué algunas notarías se crean en lugares que dices tú que a lo mejor son muy pequeños, pero había una mala costumbre. El notario de, a lo mejor, Tlacotalpan, en lugar de establecerse en la demarcación de Tlacotalpan, se iba a la cabecera. O aquí mismo, en la demarcación de Veracruz, el que estaba en Puente Nacional se venía a la ciudad de Veracruz porque a lo mejor no le redituaba estar en Puente Nacional. Ahora la ley te obliga a la creación de la notaría, no nada más de quedarte establecido en la residencia en la cual se te da, sino permanecer ahí y ahí actuar. Entonces, hoy te vas a encontrar que hay una notaría, por ejemplo, en esta demarcación, una en Úrsulo Galván, una en Veracruz, una en Medellín, una en Jamapa, o 2 o 3, dependiendo de la población de cada ciudad. Pero así es como funciona hoy. Perfecto. Bueno, para finalizar, para la gente que quiera hacer contacto contigo, alguna consulta, ¿dónde te puede ubicar? En el 932-0159, en el 956-4620, ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, Pedro García Pensado, muchas gracias. Para servirte, el gusto es mío. Vamos a la pausa, regresamos. En unos instantes volvemos con Jorge Faibre y Javier Moranchel en 2 Puntos y Aparte, a través de Radio.